FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Me llamo Carlos Silvera, dice nuestro invitado, ya empezó a hablar. Nací en 1950 en una familia de clase media. Estudié en colegios públicos. Soy egresado del Colegio Nacional Buenos Aires y de la Facultad de Ingeniería de la UBA como ingeniero electromecánico. Hice el servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata. En 1975 conocí a Mónica Boatier, hoy mi esposa, y excelente madre de nuestros 5 hijos. En 1979 nació Sebastián, el primero de mis 5 maravillosos hijos, con el que fui, y con él en brazos, a recibir el título. Por esas vueltas de la vida nos vinimos a vivir a Navarro, donde nacieron Santiago y Agustina. Empecé en 1988 la actividad de tambero, ya que compré vaquillonas y alquilé un campo en Las Heras. Esta actividad la realicé simultáneamente con el manejo de la fábrica de alimentos y viví y sufrí como productor todo lo que pasa en ese sector de la producción agropecuaria. Fui miembro del Grupo CREA de Navarro desde 1989 hasta que se disolvió ese Grupo CREA y dejé de ser productor de leche en el año 2018. Formé parte de las mesas de lechería provincial y nacional entre 1998 y 2009. También fui presidente de la Sociedad Rural de Navarro, sucediendo a un hombre íntegro, responsable y honesto como fue Jorge Cerventi. En política me afilié al Partido Radical en 1973, en un comité alfonsinista, ya que en la ciudad de Buenos Aires también estaba la línea balvinista. Participé en el comité local a poco tiempo de mi llegada a Navarro, fui miembro de distintas comisiones y delegado a varias convenciones provinciales representando al comité local. En 2003 tuve el honor de ser invitado a encabezar una lista para elecciones internas que hasta último momento iba a ser lista única, pero se presentó quien era intendente en ese momento, Alfredo Castellari. Fuimos a elecciones internas a fines de marzo de 2003 y esas internas, en esa época, eran las únicas que realizaba la UCR como partido político porque podían votar afiliados y no afiliados residentes en Navarro. Perdimos por escaso margen, por lo que excelentes personas como Leonardo Poisebú y Javier Costa entraron como concejales. Otra actividad en la que me involucré fue el automovilismo, un deporte que siempre me apasionó. Siempre fui seguidor de Mariano Yaregui y hasta corrí con él como acompañante. Después tuve mi experiencia como piloto con Sebastián, mi hijo, de acompañante. Luego él siguió corriendo con Federico de acompañante y llegó a ser subcampeón de la clase A del TC Roqueperense. Estuve a cargo del circuito local durante varios años en conjunto con Daniel Albano y Luis Recaite. Reconstruimos casi todo el predio y vinieron casi todas las categorías de nuestra zona y de las otras regiones como el TC provincial. Hoy me dedico a tiempo completo a la fábrica de alimentos balanceados, la que sigue funcionando a pleno gracias al esfuerzo de todos los empleados espectaculares, tanto Gloria Pese como Alejandra La Regina, que me acompañan en la oficina, como a los que están en fábrica con Miguel Odera a la cabeza y Néstor Letiere en las oficinas, además de quienes operan las máquinas. Por último, disfruto los fines de semana con las visitas de mis hijos, sus parejas y los hasta ahora 8 nietos, ya que están en camino Lucas. Extraño mucho a Santiago, un ex rugby destacado, y a su mujer Elu, quienes se fueron a Holanda en diciembre de 2021, ascendido en la empresa en la que trabaja. Y nada de todo lo escrito y de todo lo que no puse hubiera sido posible sin la compañía incondicional de Mónica, hoy Abu Moni. Carlitos, qué lindo recibirte. Gracias, Alfredo. Buen día. Buenos a vos, días. A todo tu equipo, que después de tanto tiempo que no venía es un gran equipo. Gracias. Y se nota en las transmisiones. Muchas gracias, Carlitos. Así querido, que te agradezco la invitación porque, bueno, nos conocemos hace tantísimos años. Desde que tenías la radio NBR en la calle 22. 32. No. Después fuimos a 22. A la 22. Sí, cerquita de tu oficina. Claro. Después estuviste en la misma 22, en la otra esquina, sí. 22 y 17, si mal no recuerdo. Sí. O 15. Y acá. Bien. Así que nos conocemos hace mucho.
tu etapa en televisión. Bueno, y en fin. quiero arrancar por ahí que justamente Carlos Silvera fue una de las personas que más ha apoyado, junto a otros, ¿no? Pero que más ha apoyado los emprendimientos comunicacionales, así que yo le estaré eternamente agradecido. No. Entonces tengo un doble agradecimiento, primero por ese gesto histórico y además por su amistad. Lo fundamental es la amistad y la sinceridad entre nosotros cuando nos decimos las cosas. Así es. Porque siempre lo hemos hecho con altura, con sinceridad y de frente. Me acuerdo cuando fuiste candidato a intendente antes de la interna, que salió un título en la semana que no me lo pude acordar y yo te lo salía a limar porque decía algo así como con apoyo de Yaregui, creo que decía. ¿Te acordás? Me hiciste acordar ahora de eso y yo estaba irritadísimo. Sí, me acuerdo. Y viniste con mi querido Daniel Natalini a hablar del tema. A mí me habían venido a ver primero a mi oficina Daniel Barandiarian y Daniel Natalini, Raúl Barandiarian y Daniel Natalini, a invitarme a una reunión. La reunión se hizo en la casa de de la mujer de Rubio y Zeta. De Kika. De Kika. La reunión se hizo ahí, en esa reunión estaba... Frente al Club Rego. Exacto. Donde después vivió tu hija. Sí, sí señor. En esa reunión estaban Beto Yaregui, Raúl Barandiarian, Vasco París, Daniel Natalini y, si mal no recuerdo, también estaba Suncho Tierno. Ajá. Y ahí me propusieron formalmente ser precandidato a intendente. A mí, hasta un rato antes de la primera visita, ni se me había ocurrido. Lo pensé un poco, lo hablé con Mónica, fue algo muy entre nosotros, muy entre Mónica y yo. Y sí me acuerdo que el 23 de febrero exactamente fue el día en el que decidí aceptar tu cumpleaños, porque fue cumpleaños, así que ese día tomé la decisión de aceptar la precandidatura, se lo comuniqué a Beto y al resto de los muchachos y ahí empezamos a trabajar para una elección interna que iba a ser a fin de marzo. Lo que pasa que a fin de febrero había que presentar la lista. Así que desde el 23 de febrero en más, hasta fin de febrero, estuvimos trabajando, armando o tratando de armar una lista en la cual, como lo mencioné en la nota, de la misma formaron parte excelentes personas como Leonardo Pueysegú, por el cual tengo mucho respeto y un inmenso cariño. Después seguimos trabajando juntos, y Javier Costa, ambos que entraron como parte proporcional por haber perdido en la elección interna. Y la interna era abierta, como vos bien Claro. decís, es decir, votábamos todos, en los afiliados y además los comicios fueron en la Escuela 1. Sí, únicamente en la Escuela 1. Sí, únicamente en la Escuela 1, no en los comités como se usa habitualmente. Después recuerdo también que hubo una interna en una situación similar de la alianza para candidato a presidente, que era entre De la Rúa, Fernández Meijide y no sé si alguien más, y que ganó De la Rúa, pero eso fue posterior. Lo concreto No, fue anterior. ¿O anterior? Anterior, fue cuando De la Rúa quedó para candidato en las elecciones del 98. Ah, del 99, tenés razón, claro. me confundí. Claro. Me confundí con la elección. Sí, pero sí, el hecho es de que había elecciones internas únicas abiertas en el partido. Y además, vos podías votar solo en una interna. Si vos te metías en la interna radical, no podías votar en la interna de Claro, otro partido. exacto. Pero bueno, ahí perdimos, y una de las cosas positivas fue haber hecho esa campaña con esas excelentes personas que me respaldaban, íbamos a todos lados. Ellos tenían muy bien organizada toda la operatoria de una campaña, y digamos, yo era nuevito en el tema, pero a pesar de ser tan nuevo, el conjunto logró
un 40 y algo por ciento de votos frente al 50 y pico de Cacho. Y se aprovechó en esa elección que era abierta de otro partido político para meterse en la interna radical. ¿Lo dijiste vos? Sí, lo digo yo. Pero es cierto. Lo digo tengo la confirmación de algún militante activo del justicialismo que con el tiempo me reconoció que ellos habían inducido a votar a su gente a Castellari. Sí. Y otra de las personas que no quiero dejar de recordar fue Guillermo Gorga, porque cuando gana Cacho las elecciones, nombró a Guillermo Gorga como delegado en MOL, y Guillermo formaba parte de mi equipo de trabajo e hizo un cambio importantísimo en MOL en aquellos momentos. Un tipo muy metido con su pueblo, su gente, los caminos, muy conocedor del querido tema. amigo. Sí. Así que eso fue otro logro de esa campaña política. ¿Y en qué momento decidiste no seguir en ese rumbo de ser intendente? Me golpeó el haber perdido, seguí participando. ¿Sí? Lo que pasa es que tampoco me quería proponer. La realidad es que, como pasó algunas otras veces más, la comisión del comité tenía cuasi decidido que aquella persona que hasta último momento decía, no sé si el afiliado me lo pide, voy a ver si el afiliado me lo pide, y no sé, y al final se presentaba esa persona como candidato, y bueno, esa persona iba como candidato, tanto al principio como intendente y alguna que otra vez como primer concejal. Entonces eso fue una realidad que no se podía ocultar, y lo vivimos tiempo después con la precandidatura de Mónica, que Moni, en conjunto y un poquito con lo que yo había pasado y vivido, y quizás conociendo a mucha de la gente desde otro lado, Moni me decía que había decidido ser precandidata. Lo decidió en el mes de enero de un año, creo que fue a fin de febrero o marzo, que lo habló con las cabezas en ese momento del radicalismo. Moni ya tenía 2 ejercicios de concejal, había estado como representante del Ministerio de Desarrollo Social en Navarro, y la misma comisión de comité le había sugerido que tenía que renunciar a la concejalía, a pesar de que no había ningún tipo de impedimento entre ser concejal en la provincia y desempeñar un cargo en representación de un ministerio de la Nación. Sin embargo, ante la sugerencia del comité, Moni renunció a su cargo de concejal, y después tomó la decisión, después de toda esa experiencia enriquecedora que tuvo en la representación del Ministerio de Desarrollo Social, tomó la decisión de ser precandidata. Al principio iba a ser candidata porque no había alguna otra persona, y sin embargo desde el comité se impulsaba la candidatura de Castellari. Al punto tal que una semana antes de cerrar las listas, Moni tomó la decisión de bajarse de su precandidatura, lo recuerdo exactamente, fue un domingo, y había 6, 7 miembros de toda la comisión que querían que fuese Castellari. Y bueno, en esa reunión, ya que tantos de la comisión, que era la comisión del comité, respaldaban a uno de los 2 precandidatos, o sea, la comisión del comité se había volcado, en vez de trabajar en forma objetiva y abierta, la comisión de comité se había volcado hacia uno de los 2 candidatos. Entonces Moni tomó la decisión de que si iba a una interna, que no era lo más sano,
iba a perder porque toda la comisión de comité se iba a volcar a favor de Castellari. Y ahí renunció, y bueno, sufrimos, lo comparto, un poco de baja de ánimo, y si bien seguimos al tanto de lo que viene pasando, qué sé yo, anoche, miércoles, hubo un asado en el comité, pero a los 2 se nos pasó por alto. Y la realidad es que estábamos comiendo fuera de casa y ahí nos enteramos por una foto que apareció en uno de los medios digitales que había sido la reunión en el comité. Sí, lo curioso de eso es que solo un sector estaba. No lo sé. No lo sé porque tratamos de no involucrarnos con ninguno de los dos sectores. En primer lugar, porque me parece una estupidez que pasa a nivel país. Y siempre digo, lo que pasa en Navarro, nosotros nos enteramos mucho antes de que pase a nivel país. Porque pasa lo mismo, nada más que nosotros tenemos la oportunidad de vivirlo muy de cerca y antes. Sí. Y a nivel país, con lo que es la oposición, está pasando lo mismo. Pero ustedes, yo no recuerdo que ustedes hayan, en estos tiempos de internas y demás, que hayan dicho, no voy el miércoles porque viene el otro, porque viene Castellari, porque viene... No. Nosotros personalmente, Mónica y yo, hasta hace 2 o 3 años íbamos. Moni formaba parte de la comisión de comité, sí. Y de hecho cuando fue precandidata era primera vocal, o sea, titular de la Comisión de Acción Política de la comisión en ese momento. Después de eso, cuando se venció ese mandato de esa comisión, nunca más ni nos invitaron ni a mí ni a Moni a formar parte de alguna comisión o a mantener alguna conversación pidiendo nuestros puntos de vista, ya que de una forma u otra uno tiene un poquito de experiencia, claro, en lo que pasa, y aparte, sobre todo Moni, en contacto con tantísima gente y de tantos niveles que hay en Navarro, yo creo que podría volcar al comité muchas inquietudes que tienen muchas personas. Si detenemos el tiempo, miramos para atrás y tratamos de buscar una foto que identifique este recorrido de tantos años de tu llegada a Navarro y toda la historia que se fue desplegando luego con la venida de tu familia, el nacimiento de tus hijos y demás. ¿Cómo definirías este tiempo de navarrense que tenés? Hermoso. Uh-huh. Sí. Y mucho más en la medida en la que pasa el tiempo y que uno ve todo lo que pasa en Capital, en la forma en la que se vive, los costos para vivir en Capital, la falta de identidad que tiene cada persona, las manifestaciones, los cortes, bueno, eso lo sufren los que están y los que no están viviendo en Capital. Pero aparte, el nivel de la posibilidad que tenemos en Navarro de poder hacer cosas, de proponer, de escuchar, de sentir lo que la gente necesita o uno necesitar, y hay siempre alguien pendiente de lo que uno necesita, la forma en la que han podido desarrollarse nuestros hijos, los 5, sus parejas, nuestros nietos, o sea, nuestros nietos, los más grandes, van y vienen al colegio en bicicleta. Eso no lo podés lograr en Buenos Aires, en Capital, y muchísimo menos en el Gran Buenos Aires. Carlitos, y ante una nueva situación de crisis como la que estamos entrando, ¿no? Que has pasado tantas, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves la situación actual? No quiero ser ni pesimista ni optimista. La situación es muy complicada. Quienes tenemos unos cuantos años hemos vivido la del 74, el Rodrigazo, la del 88, 89 con la hiperinflación, después el 1-1 de Cavallo,
la crisis del 2001, con el final del gobierno de la Rúa. No menciono la devaluación del 2014 porque era nada en comparación a lo que se está viviendo. Hoy la situación económica y social creo que es mucho más complicada, mucho más complicada. Hay una diferencia. No está gobernando quienes gobernaban en el 2001, que era la Alianza, o habían dejado solo a De la Rúa, sino que había una oposición del partido opositor. Y había movilizaciones, toma de supermercados, un clima social muy feo, sobre todo fuera de capital, en el Gran Buenos Aires. Eso se veía y se multiplicaba con las noticias. Hoy hay una situación, desgraciadamente los índices hoy están marcando una realidad que es peor que la del 2001-2002. Hay más desocupación, hay más desnutrición, hay más pobreza, obviamente hay menos fuentes de trabajo. Y hay menos plata. Pero hay un gobierno que es del signo político que en el 2001 era opositor, hoy es gobierno, y con platita está pudiendo controlar esa pseudo sublevación de la gente que está en tan mala situación viviendo. Pero platita ya no hay más. Porque en el 2001, por ejemplo, las monedas alternativas, las monedas alternativas ayudaron. Los Lecop, los Bonex, los Patacones. Ahora, ¿hay margen para seguir emitiendo? Bueno, los libros dicen que no. El pacto con el Fondo Monetario dice que no. Pero no creo que no tienen otra alternativa que seguir emitiendo para frenar el hambre de la gente. Lo que aumenta el costo de alimentarse diaria o semanalmente en los últimos 2 meses asusta, realmente asusta. Porque lo digo, bueno, yo a mediados del año pasado tuve un pequeño accidente y no había hecho las compras que hago. Que te trajo un montón de dolor de cabeza. Cuando empieza la pandemia, como yo, por mi actividad laboral, era una de las actividades esenciales, trabajaba todos los días. Y Moni, yo prefería que no saliese, así que me dediqué a hacer las compras los sábados. Vi la evolución de los precios, que era más o menos normal. De hecho, pude hacer algún acopio de algunos productos que yo consideraba que en algún momento se iban a disparar. Salvo el periodo en el cual estuve recluido por el accidente que tuve, volví a hacer las compras desde el mes de enero. Y en el último mes, encuentro que todas las semanas sistemáticamente hay un aumento de precios de casi todos los productos de la canasta familiar. Y es terrible como, no sé, cuando semanalmente gastaba 4.000, 5.000 pesos, hoy gasto 9 o 10.000 pesos comprando quizás hasta menos cosas. Entonces, tengo la bendición de poder hacerlo, de poder comprar, pagar, recibir a mis hijos, brindarles algún día del fin de semana una buena comida que hace Moni o yo. Pero también pienso en todas aquellas familias que dependen del subsidio que le dan o de un sueldito o de la changa. ¿Cómo hace esa gente, por Dios? Carlitos, es terrible. Y en situaciones así, vos, ¿cómo encarás la situación a nivel de la gente que te rodea, de tu familia, de tus empleados? Vos hablas con ellos, les decís, mire muchachos, la cosa viene mal. ¿Cómo se encara eso? Porque supongo que vos sentís la responsabilidad de tener gente que está viviendo del trabajo que vos generás, ¿no? Sí, eso es cierto.
En la familia tenemos la bendición de que cada uno tiene una fuente de ingresos que le permite vivir desde bien y para más, por suerte. Quienes han empezado, Agustina y Bernie, les va bien, y quienes empezó hace muchos años, Sebastián y Sofía, con la heladería, les va muy bien, y en el medio están Gaby defendiéndose, Federico defendiéndose, y Santiago, que por esos golpes del destino lo trasladaron a Holanda a vivir, a trabajar. Soy consciente de lo que decía, y por eso obro en la medida que puedo en consecuencia con la situación. O sea, si antes pagaba la quincena en 3 veces, hoy la pago en 1,5 o 2 veces. Porque la gente no la alcanza. De cualquier manera, hay un sindicato que piensa bastante en la gente, y hay aumentos de sueldos, por ahí hasta anticipos de lo que sea un arreglo de paritaria. Entonces, por lo menos tienen un ingreso mediano, que permite que quien está empezando en este rubro pueda tener un ingreso con el cual se defienda. Y si, con más razón si son 2 las personas que aportan en esa casa. Pero sí, soy consciente, y justamente tanto al punto de que sigo haciendo las compras, sé lo que aumenta cada uno de los productos de la canasta familiar, y todo lo que cuesta llegar a fin de mes. Ni hablemos de electrodomésticos, ¿no? Por supuesto. Hablamos nada más que de vivir. Enzo. Tengo un mensajito que llega para el invitado que dice: Carlitos, una gran persona, es una de esas personas que llegaron a Navarro junto a Mónica para sumar cosas positivas. Estar en instituciones intermedias son cosas que demuestran su calidad de persona. Un abrazo grande y me alegro que estés bien, dice Coco Castellari. Bueno, Coquito, te agradezco mucho tus conceptos sobre Mónica y sobre mí. Un trabajador dentro del comité, no solo con la bandera del radicalismo, sino con la bandera de los necesitados, y siempre haciendo esfuerzos para tratar de solucionar algún problema a alguno de los conocidos o de quienes se acerquen a él para darles una mano. Muchas gracias, Coco. Carlitos, ¿cómo ha sido tu historia empresarial? Vos has tenido TAM, vos has participado del Grupo CREA, has participado de la leche. Yo me acuerdo cuando hacíamos notas regulares de la Mesa Provincial de Lechería, mucho tiempo. Sí, sí. O sea, has sido un gran trabajador de la producción, ¿no? Yo por el hecho de formar parte del CREA Navarro desde 88, 89, también participaba en las reuniones en ACREA, la Asociación de Consorcios Regionales, que reunía a todos los grupos CREA de las zonas, y ahí en una oportunidad, dentro de lo que era la Comisión de Lechería de ACREA, me nombraron representante en la Mesa Provincial de Lechería. Como yo tenía tambo, vacas Solando, y era socio de la Asociación de Criadores Solando Argentino, también fui director regional de ACHA, y como tal, dentro de la comisión de ACHA me eligieron como representante de ACHA en la Mesa Nacional de Lechería, por lo cual no solo nos reuníamos en La Plata con el ministro de Asuntos Agrarios, sino que también nos reuníamos en Capital. En ese momento no existía la mesa de enlace, nos reuníamos Sociedad Rural, CRA, CARVAP, a veces Federación Agraria, Coninagro, ACREA, ACHA, los representantes para
desde el año 99 en adelante para ver qué hacíamos. Y de hecho, en el año 2001, que fue finales del 2001 la devaluación, en el 2002, y desde la Sociedad Rural de Navarro, cuando fue la devaluación, los tamberos habíamos quedado todavía cobrando el 1 a 1 en pesos y no habíamos recibido como contrapartida de la devaluación la actualización del precio de leche. De 1 se fue a 4. De 1 se fue a 4 y después retrocedió un poquito. Entonces en el mes de marzo seguíamos cobrando los mismos 25 centavos de peso, cuando en realidad los costos se habían cuadruplicado y debíamos cobrar un peso en vez de 25 centavos. Por lo cual, desde Navarro, siendo yo presidente de la Rural, con gente de Mercedes, con gente de Chivilcoy, con gente de Luján, e intentando no perjudicar ni al tambero que no pudiese entregar, ni al consumidor, para que no existiese la excusa de que como los tamberos no entregaban leche, las familias no tenían leche fluida para alimentar a sus hijos. Lo que hicimos, organizamos, y fue realmente una sorpresa en todos lados, alrededor de las 2, 3 de la mañana, nos fuimos hasta la planta de General Rodríguez en La Serenísima. Seríamos unas 100 o 100 y pico de personas con sus vehículos, y cortamos todas las salidas de producto terminado de la planta de General Rodríguez para que no pudiesen distribuir lo que fue, los yogures, los potrecitos, los sanchetes y demás, a sabiendas de que en los supermercados, en los comercios y demás, todo eso existía para que el consumidor no dejase de tener productos lácteos. Y estaba Pascual en ese momento. Sí, claro. Y el que corría de puerta a puerta para tratar de que nos corriésemos fue el sobrino, Flavio Mastelone, que en ese momento, hasta esa época, era quien decidía el precio de compra de leche a los productores. El resultado de eso fue que al día siguiente nos recibió el ministro de Asuntos Agrarios, y no recuerdo si en la misma semana nos recibió el secretario de Agricultura de la Nación, y ahí se firmó un decreto por el cual el decreto fue muy largo y por suerte se cumplió una parte y por desgracia no se cumplió ninguna otra del decreto, porque se iba a actualizar retroactivo a principios de marzo el precio de leche, cosa que se hizo, pero después iba a hacer el estudio de la cadena láctea, poner un precio al productor en relación a todos los precios de la cadena, más incorporar también dentro del precio al productor una parte proporcional del precio del mercado internacional, etcétera, 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 cosa que nunca se cumplió. Ese trabajo del estudio de toda la cadena láctea quedó en un cajón, y es el día de hoy que debe estar en un cajón. ¿Cuánto está hoy el litro de leche del productor? ¿Tenés idea? Arriba de los 50 pesos el litro. 50 pesos el litro. Entre 50 y 55 según la industria y según la forma en la que paga. Tenemos más mensajitos. El primero dice: abrazo apretado a Carlitos, quien escribe Gladys Martínez. Otro mensaje dice: un saludo grande para Carlos, nos cobijó como empleador durante 38 años, logramos hasta nuestra vivienda y primer vehículo gracias al empleo en Navagán y Sociedad Rural. Siempre agradecidos, un cariño grande para Carlos y toda su familia, dice Delia Sosa. Y otro mensajito que llega dice: un beso enorme a Carlos, mi marido, trabajador, luchador, un papá exigente pero siempre presente, enamorado de sus hijas e hijos, sus nietos y sus familias. Mi compañero de vida, te amo, quien escribe Mónica Boitier. Qué lindo. Se nos voló el tiempo, Carlitos. Son mensajes que me hacen
aflojar un poquito. Brillar los ojos. Hermosos recuerdos con Delia Sosa, que después juntos trabajamos los años en los que estuve de presidente en la sociedad rural, una luchadora incansable. Hacíamos todas las exposiciones rurales con Delia y alguno que otro más. Después se dejaron de hacer las rurales, las exposiciones, pero Delia era incansable. Pipe Cuello, su marido, otro excelente tipo, no tenía problemas para nada. Pero tengo muchos recuerdos de muchísimas otras personas. No puedo dejar de lado todo el acompañamiento que tuve cuando trabajaba Matías Podestá con nosotros. Sin dudarlo, todos los comienzos con Enrique Sabaté, en fin. Y hoy tengo un grupo de gente que acompaña desde hace muchos años, muchos. Esos muchos significa que lo que son las cargas sociales me hacen transpirar. Pero bueno, con eso logramos seguir trabajando, seguir empujando, con discusiones, con enfrentamientos, bueno, pero siempre... forma parte de la cosa. Forma parte de la cosa. Una de las cosas gratificantes también es del hecho de haber venido a vivir a Navarro, es que todos nuestros hijos pudieron practicar deportes. Sebastián se destacó en automovilismo, llegó a ser subcampeón de TC Roque Perense. Federico, vos lo ponías a jugar a Fede a la bolita, a la figurita, al rugby, al hockey, o al fútbol, fue un destacado. Santiago, bueno, llegó a jugar en el equipo de primera de Deportiva Francesa muchos años y después llegó a jugar también en Portugal. Agustina brilló en hockey hasta que decidió retirarse, ya se le había pasado el cuarto de hora por entusiasmo, ni por destacarse ni nada. Y Gaby fue una de las primeras en formar el hockey femenino en Navarro, era chiquita y ya estaba en la escuela de hockey, jugando al hockey, yendo de un lado para otro. Así que eso es otra satisfacción y que me gustaría que los nietos también pudiesen destacarse, aparte de hacerlo en sus estudios, hacerlo en algunas otras actividades complementarias, que eso es lo lindo que nos brinda poder estar en Navarro. Yo siempre dije y hice mucho hincapié cuando era la campaña política que el deporte era una de las pocas cosas, el deporte, las actividades vos has sido dirigidas, un constante estimulador de eso a través de becas y a través de deportes tangibles. Mira, ayer tuve la satisfacción de encontrarme con uno de los primeros becados, que fue Damián de la Fuente, que fue uno de los grandes. Así que, pero el deporte, sobre todo con algo que sigue escalando y no se logra controlar, yo considero que es una de las formas que existen para alejar a la juventud de lo que sea la droga, que es algo que crece, por más que miremos para el costado, hay cada vez más, y no sé si las autoridades, pero en general se mira para un costado. Estamos pasados de tiempo, vamos a tomar un minuto más. Entre las personas que nombrás en tu presentación está el nombre de Mariano Yaregui, el de Jorge Cerventi, y por allí vi, aunque no terminó estando en lo público, Horacio Rodríguez. ¿Me decís una línea de cada uno de ellos? Horacio Rodríguez, cuando yo vine, cuando empecé a venir a Navarro en el 83, no tenía lugar donde Horacio vivir. Rodríguez no era el doctor, sino Horacio... No, claro. Abel Rodríguez, que era el papá de Gaby Rodríguez, digamos. El papá de Gaby Rodríguez, el yerno de Beba Muñeca. Es el esposo de Beba Altuna. Claro. Y... Sí, claro, perdón, tenés razón. Bien, bueno, era el concesionario del Hotel Fortín. No tenía decidido venir a vivir a Navarro, sino poner la fábrica en funcionamiento.
o continuar con el funcionamiento de la fábrica que ya estaba establecida, pero hacerla crecer. Y estuve prácticamente un año viniendo, venía de lunes a miércoles, el miércoles a la tarde me volvía a casa en Capital, jueves a la mañana venía de nuevo a Navarro, me quedaba hasta el sábado al mediodía, sábado a la tarde que volvía. Y me alojaba a dormir en el Hotel Fortín. Y Horacio, viendo, porque realmente, no sé si buscaba mucho alojamiento, pero Horacio se dio cuenta y acomodó lo que era el velatorio, que yo no lo sabía. Después me enteré, cuando vimos estaba pintado, acomodado, el baño con termotanque, la cocina grandote, qué sé yo, y yo sabía que había un cuarto en el cual se guardaban cosas tipo cajones, crucifijos, velas, pero estaba cerrado. Y cuando nos mudamos, vinimos a vivir y qué sé yo, y al poco tiempo, creo que fue uno de los chicos que abrió la puerta, salió disparado, llamó a Mónica y Mónica se le pusieron los pelos de punta y ahí se enteró que eso había sido una casa de velatorios. Eso con respecto a Horacio, un tipo bárbaro. Charlábamos mucho porque yo volvía me ayudó muchas veces también, porque en esa época estábamos en plena construcción de la fábrica. Yo soldaba y así a la noche volvía con la vista hecha bolsa. Horacio me conseguía gotas para los ojos. No sé, un tipo macanudo. Bueno, la familia también. Herbar y Gaby y Beba, excelente mujer. Jorge Serventi, ¿qué hablar? Quien conoció a Jorge no puede decir nada que sea reconocer que era un tipo intachable. Su forma de ser, tranquilo, responsable, mayordomo responsable, encargado en Estancia San Luis de toda la vida, muy querido por quien era dueña, Teresa Dubó de Rocha, muy respetado por los sobrinos de Teresa, Alejandro y los demás. Y perderlo a Jorge fue una pérdida muy grande, sobre todo, bueno, en la forma en la que ocurrió. Pero yo aprendí mucho de Jorge, y cuando fueron las elecciones en la rural que gané yo, Jorge siguió siendo el presidente, y por algo se lo nombró, o lo nombramos y designamos como presidente honorario, porque siempre tuvo su lugar y su opinión respetable. Y Mariano. Bueno, Mariano, lo que pasa es que yo siempre fui un corredor frustrado. Desde chiquito, yo me acuerdo que viviendo en Buenos Aires de chico, un mecánico tenía un auto de una categoría que corrían solo alrededor de canchas de fútbol, que eran carreras de midget y motos speedway. Y se corría al principio, si mal no recuerdo, en la pista de Geva, ahí por Palermo. Después se corrió en Ferrocarril Oeste, no me acuerdo, bueno. Y yo iba al taller a ver ese autito de carrera que corrían tenían un acelerador y un freno, y los tipos derrapaban en las curvas. Bueno, era apasionante. Cuando vine acá, nosotros, cuando vino la familia, venimos con la familia, fuimos a vivir a casa por medio con la casa de los Yaregui, con lo cual Moni empezó una fluida relación, no solo con las chicas, sino con Nena Yaregui, y a partir de ahí también yo con Beto y los chicos. Y en esa época Mariano estudiaba en Luján y venía los viernes, y empecé a ir al taller donde se preparaba la cafetera, que era en la calle 20, si mal no recuerdo, entre 19 y 17, que era un taller alquilado. Y
íbamos los sábados, los viernes a la noche, al tradicional asado de las peñas para juntar unos mangos. Sábado eran las pruebas, domingo las carreras. Y bueno, lo empecé a seguir. Corrí algunas carreras con Mariano de acompañante y después me largué yo solo a correr. Y ahí andaban los topetazos con Bevilacqua. Yo. Sí. Sí, hubo una carrera que yo, creo que fue la única carrera que iba primero en carrera de repechaje, ni siquiera era la final, era la final del repechaje, iba primero y me partió al medio. Me acuerdo muy bien. Sí, si hubiera tenido un fierro lo corría con un fierro, pero un tipazo, un recuerdo excelente. Y Mariano después fue padrino de Agustina, de la más chica. Mariano y Pía son padrinos de Agustina. Bueno, estamos retrasados, dale. Otro mensajito dice, abrazo y beso enorme a mi papá y gracias por todo. Escuchándolo desde España, escribe Santiago, y dice, pregunta, ¿tiene alguna cuenta pendiente o algo que le gustaría hacer en Navarro? Mirá. Emoción, momento de mucha emoción. Vamos a esperar que se reponga Carlitos. Qué lindo, ¿no? Recibir un mensaje así. Tranqui. Bueno, lo sorprendió su hijo, lo sorprendió Santi, Desde España está escuchando y está escribiendo. Santi felizmente está de vacaciones. Se lo dije a Santi y no me canso de repetirlo. Cuando Santi tomó la decisión de aceptar la oferta de su empresa en la cual trabajaba acá, de irse a Holanda, a mí se me cayeron dos lágrimas. Una de satisfacción porque era un premio a su mérito. O sea, no es que él se fue con una mano atrás y una mano adelante a buscar, sino que en el trabajo en el cual estaba acá, en esa multinacional, lo ascendieron, le ofrecieron un cargo muy superior en el cual estaba desempeñándose, por lo cual fue una alegría de todo tipo. Esa fue la parte alegre, ahí se me caía una lágrima de emoción. La tristeza y la otra lágrima que fue de tristeza es porque no es lindo que a uno, que lo demuestre o no diariamente o en alguna oportunidad que quiere a todos sus pollos siempre cerca, bueno, me dolía que se tuviese que ir y no poder verlo. Ya va a ser van 8 meses que no nos vemos, que por ahí con la pandemia también pasó, pero ahora es distinto, es mucho y cada vez más difícil poder vernos. Entonces, pero me pongo muy contento. Bueno, en primer lugar, un beso inmenso a Santi, si nos está escuchando, a Elu, a su mujer y compañera, y que disfruten allá. ¿No responderle la pregunta? ¿Cómo? Responderle la pregunta, ¿cómo era en su... Ay, perdón. Si le quedaba algo pendiente o le gustaría hacer algo por Navarro. Me gustaría, pero ya se me pasó el cuarto de hora. Las personas que tenemos por ahí más de 70 años podemos aportar ideas, hacer sugerencias, pero hace falta gente de 40, 50 años que tengan todas las cosas claras y toda la fuerza que puede tener una persona a esa edad con proyectos para poder llevarlos adelante. Sí me gustaría poder aportar ideas y ser escuchado en la medida que sirvan para algo. Eso sí. Y después, bueno, algún día poder ir a visitarlo a Santi y poder quedarnos allá. Ojalá que pueda ser así. ¿Me haces una pregunta vos a mí? No, me mataste. Bueno, no importa. No soy yo. No importa. Te vamos a pedir que propongas a alguien para este lugar. ¿Como invitado? Como invitado. Wow. Lo puedes pensar también.
te lo dejamos para que Dale. contestes estos días. Carlitos, estamos reatrasados, gracias. Sí. No, gracias inmensas a vos, al recibimiento de todos tus chicos que te acompañan en este lindo trabajo. No sabía que estaba, recién me doy cuenta que estaba la cámara filmando, y en realidad yo te miraba a vos porque me gusta mirarte a vos. Y pero lo bueno, que es la magia, ¿no? Porque estamos en... Santi está en España, dijo, ¿no? Y Santi está en las Islas Canarias. Fíjate que está de vacaciones. La tecnología de hoy, que está en España y nos está viendo y escuchando. Santi sufrieron mucho al principio porque ellos llegaron en pleno invierno con nieve, frío, llovizna, en Rotterdam con problemas de alojamiento, pero gracias a Dios se han podido adaptar y tienen unas merecidas vacaciones que se le deben estar por terminar. Carlitos, un beso gracias. grande a todos los que saludaron, a los que no. A mí me saludó en la página de Facebook Momito Vigiolacci, que me hizo acordar la etapa en la que estaba en la Liga de Padres del San Lorenzo y logramos tener el secundario. O sea, fue una época sumamente importante para el San Lorenzo, en la cual trabajamos juntos. El primario. Correcto, el primario, en la cual trabajamos juntos con Momito y estaba el padre Rafa en aquella época. Carlitos, muchas gracias. A ustedes. Gracias por tu apoyo de siempre. No, tipos como vos se lo merecen, y por eso, en la medida de lo posible, volverá a aparecer. Y además te digo, gracias por tu amistad. Sabes que los quiero mucho a todos. Eso es lo más importante, eso es lo que valoramos, eso es lo que cada vez que nos escribimos, nos mandamos un abrazo, y cada vez que nos vemos nos estrechamos en ese abrazo que es absolutamente sincero. Carlos Silvera, el protagonista de la mañana. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Provincia Seguros